Muy bien, porque le dijimos hoy vamos a hablar con dos presidentes. Hablamos con Eduardo Caló, que es el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, y también con, en este caso, el presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Estamos hablando de Diego Mayer, que gentilmente nos atiende en esta mañana. Diego, muy buenos días. Andrés Ottawa, Rubén Escubil, los saludan de aquí de Gualeguaychú de La Matera. ¿Cómo está usted? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia de tu programa. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. En este caso, presidente de la Bolsa de Cereales, un desafío realmente importante en estos días que corren. En los últimos días, con una reunión importante con el ministro de Economía, Hugo Balay. ¿Qué se pudo, de alguna manera, sacar de esta reunión con el ministro de Economía? Bueno, nosotros con la autoridad de la provincia venimos teniendo reuniones periódicamente por algunas cuestiones, principalmente, por un lado, le hemos pedido alguna vez apoyo para nuestro proyecto Ciber, que bueno, la mayoría lo conocerá, que es los informes que hace un equipo de profesionales de la Bolsa semanalmente y producto de la colaboración de más de 300 ingenieros agrónomos que están en toda la provincia en distintos acopios, cooperativas y agronomías, y además de una red de 82 centrales meteorológicas que tiene la Bolsa distribuidas en la provincia. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces con la provincia porque esa información que la Bolsa hace es pública, y así como la toma cualquiera que le interese, ya sea, no sé, desde un banco hasta una cooperativa o una agronomía para saber cómo viene la campaña, también lo usa la provincia y lo usa como información propia, y de hecho las últimas dos veces que se determinó la emergencia agropecuaria fue por los datos de la Bolsa. Entonces siempre le pedimos, si hay en algún programa que haya fondos para esto, que nos ayuden en la gestión, para nosotros podemos ir modernizando las centrales, ¿no? De hecho, claro, el año pasado cambiamos toda la tecnología de conectividad de las centrales, porque funcionan todo con conectividad celular. Lo cambiamos el año pasado con un proyecto nacional, que la gestión fue del gobierno provincial, pero un programa nacional, y ahora estamos en otra gestión de agregarle a todas las centrales anemómetros para medir velocidad, dirección, intensidad de viento. Y después también tocamos otros temas como el tema impositivo, la emergencia actual. Nos pusimos a disposición para generar una nueva ley de emergencia en algún momento, porque creemos que este modelo de ley de emergencia que tenemos ya no es tan útil para el nivel o para el modelo actual de producción. Diego, ¿cómo es la interacción entre la institución, entre ustedes, Bolsas Cereales, y los productores, la gente de campo, teniendo en cuenta, digamos, la importancia que tiene el sector en la provincia de Entre Ríos? Sí, nosotros, por un lado, por estatuto mismo de la Bolsa, en su consejo directivo prevé que también sea integrado por productores. De hecho, o sea, por estatuto de la Bolsa, la conformación del consejo directivo tiene que estar equilibrado en partes iguales por distintos sectores. Entonces, su consejo directivo tiene 2 representantes por cooperativa de primer grado, 2 representantes de acopio, tiene de los procesadores, de productores, de corredores, de exportación, etcétera. Entonces, el consejo directivo está conformado por personas de todos los sectores, y de hecho ahí están tenidos en cuenta los productores también, y después también en diversas actividades que hacemos son orientadas por ahí a la capacitación también a los productores. Este año vamos a hacer también nuevas actividades en relación con otras instituciones. Tenemos mucha relación con INTA, con distintas facultades, para hacer algunos estudios, informes y demás, que la mayoría son relacionados, o casi todos te diría, a la producción. De hecho, ahora hay un proyecto que está llevando adelante el INTA de brecha productiva de maíz, para ver justamente cuáles, entre otras, cuáles son las principales razones por las cuales no aprovechamos el potencial productivo de todos los híbridos,
y ese estudio fue pedido por la bolsa al INTA y patrocinado, ¿no? Volviendo a lo que es esta reunión que mantuvo con el ministro de Economía, con el ámbito de gobierno, y hablaba de referencia de hacer un cambio en lo que es la ley de emergencia, que los tiempos de los productores o del sistema agroindustrial no es el mismo tiempo, en este caso, de lo que es la ley. ¿Va por una reforma en este sentido para agilizar lo que son las emergencias? ¿Por dónde va el pedido? Bien, a ver, fue una primera conversación. Nosotros estamos tomando por ahí, Santa Fe ya avanzó en ese sentido y eso nos tomamos un poco esa iniciativa. Lo estuvimos charlando con los colegas de la Bolsa de Santa Fe y de Rosario hace poquito, en una reunión que tuvimos también con el gobernador de Santa Fe, y creemos que el modelo, siempre nos acordamos de esas cosas, de que la ley de emergencia no sirve, o habría que hacer algo con los seguros cuando pasa lo que pasa ahora, y nos ponemos a quererlo reformar ahora y ya es tarde, porque como vos decís, los tiempos son otros para esas cosas. Entonces cuando pasa esta coyuntura, si el año que viene, Dios lo permite, viene una buena cosecha, ya nos olvidamos de que tenemos un problema con que nadie hace seguros, o que la ley de emergencia no sirve porque sacamos un certificado de emergencia y lo único que con suerte conseguí que te posterguen los impuestos inmobiliarios. Entonces decimos, ¿por qué no lo empezamos a charlar ahora? Va a ser tarde para esta, seguro, pero si no lo charlamos ahora, el año que viene nos olvidamos, y cuando viene la próxima situación de esta, otra vez estamos en la misma situación. ¿Y por qué decimos que requiere una actualización? Porque esta ley tiene más de 30 años y creo que obedecía a otro momento de la producción. Hoy, tanto en la provincia como a nivel país es similar, el 70% de la producción se hace en campos arrendados. Entonces, una ley que prácticamente lo único que prevé como beneficio es postergar el impuesto inmobiliario o eximirlo en el caso de que sea desastre, y sí, el productor que es arrendatario, la verdad que no tiene ningún beneficio. Exacto. Entonces, claro, y el 70% de la superficie se hace así. Claro. Y ese productor tiene que salir a pagar los arrendos, renegociarlos, tiene que ir a su acopio, cooperativa o agronomía que le financió los insumos a renegociar la deuda para refinanciarla, y si se da vuelta y va al banco, hay pocas alternativas para refinanciarlo de otra manera. Entonces, sí o sí, tiene que negociar con quien se lo financió. Entonces, hay pocas herramientas cuando llega a esta situación, y siempre la terminan bancando, y eso te lo digo con conocimiento de causa, como gerente de una cooperativa, que todos los de la cadena intermedia son los que volvemos a financiar esto para que el productor vuelva a sembrar. Claro. Tenés que refinanciarle lo que no pudo pagarte, y en 2 semanas arrancamos de vuelta porque vamos a sembrar trigo. Entonces todo eso es como que hay poca asistencia del lado del Estado para eso, y ese es el problema real. El impuesto inmobiliario, si se quiere, es el menor de los problemas en esta situación. Entonces decimos, vamos a dar una discusión en serio de este tema ahora, para que no se enfríe, porque si no, como digo, quizá, como te decía, tenemos, Dios lo permite, y tenemos 1, 2 o 3 campañas buenas nuevamente, y cuando venga otra sequía, ya va a ser tarde para hablar otra vez de este tema. Diego, ¿qué evaluación hacen a la Bolsa de Cereales, seguramente con otras instituciones, el hecho que el gobernador Gustavo Bordet prácticamente no los haya recibido nunca en estos 8 años? No, nosotros hemos tenido buena relación con los ministros, con varios ministros, ahora con Balay, con Juan José Bailo cuando estuvo acá también, y con el gobernador hemos pedido audiencia algunas veces, y las veces que la respuesta siempre nos han derivado con alguno de los ministros. La verdad que no sabría qué decirte, pero un poco a nosotros sí, la verdad que llama la atención, porque es una provincia como esta en la que el 57% de las exportaciones en un año normal son del agro, y si le agregás la agroindustria, o sea, todo lo que industrias que elaboran alimentos, vamos a más del 80% de las exportaciones de nuestra provincia son de agro más agroindustria, es un sector
más que importante en la generación de empleo, en la generación de recursos que derivan en otros sectores. Ahora yo creo que mucha gente que incluso no lo veía lo está viendo ahora, porque está viendo cómo está parado el transporte y hay muchas otras actividades que no están moviendo. Entonces yo creo que también es un sector que demanda su atención, y yo creo que también un poco del sector hay que a veces cambiar el mensaje y no ir solo con reclamos, sino ir con propuestas. Con propuestas. Nosotros en eso tratamos de ser un poco más proactivos, y por eso esta reunión con Balay era la reunión o hacer un comunicado diciendo que no estamos de acuerdo. Dijimos, ¿qué conseguimos con un comunicado? Que lo vea la gente que nos sigue a nosotros nomás, y bueno, y ¿qué vamos a lograr cambiar? Digamos una reunión y hablemoslo antes que exponerlo en un comunicado. Y entendemos que va por ahí, por insistir en sentarnos a charlar de lo mismo, y sin reclamos sectoriales que sean por ahí egoístas, pidiendo solamente exención de algún impuesto u otro, sino construir, ¿no? ¿Y qué respuesta obtuvieron de Balay, Diego? Tuvimos buena receptividad. La verdad que más allá de toda la cuestión política, nacional o provincial o lo que fuese, nosotros siempre tenemos buena receptividad con los ministros, y bueno, fue el primer paso para trabajar 2 o 3 temas, como te decía, uno, revisar algunas cuestiones impositivas, también lo que te decía de la ley, de alguna posible, un proyecto para plantearlo en las cámaras de reforma de emergencia. De hecho, él nos comentó el caso de la ley que se sacó hace poquito, que lo habrán visto, que se elaboró en conjunto con la UIERP, de eximir de impuestos los nuevos proyectos industriales o las ampliaciones. Bueno, ese es un proyecto que salió de algo así, ¿no? Un sector hablando con el Estado, haciendo una propuesta en conjunto y llevándolo a ambas cámaras. Entonces salió aprobado por oficialismo y oposición, y no hubo discusión porque estaba consensuado antes. Entonces un poco eso es lo que nos llevamos como tarea de la reunión del jueves, de armar ese tipo de cosas en consenso para que realmente sirvan y nos dejemos de solamente reclamos. Seguro. Diego, días pasados usted hizo referencia a las pérdidas de la provincia de Entre Ríos, que podrían llegar a los 800 millones de dólares por efecto de la sequía, ¿no? Que fue de 3 años, y bueno, todavía quedan los coletazos y van a quedar los coletazos. ¿Cómo hicieron a grandes rasgos para sacar estos números? Bien, esto producto de la información que tiene la bolsa, que ya, déjame destacar eso también del equipo de profesionales, pues la bolsa tiene una estructura chica. Hoy en la bolsa, más allá de nuestro consejo directivo, que integramos, como te decía hoy, distintos sectores que nos reunimos periódicamente ad honorem, hay una estructura que son solamente 10 personas, incluyendo el gerente, y de eso casi la mitad de la estructura está dedicada a elaborar estos informes. Entonces ahí tenemos algunos ingenieros agrónomos, uno de ellos, que Pablo Fontanini, el que está a la cabeza de este equipo, hace análisis de imágenes satelitales, tiene una maestría en clima. Entonces tenemos gente capacitada que procesa estos datos y hace estos informes. Y esa es la base para estimar que ya, lo bueno que contamos con 22 años de información ininterrumpida y informes de manera semanal. Entonces esa acumulación hace que podamos estimar por cada departamento el rinde y la producción de cada campaña agrícola, la superficie sembrada de cada grano, etcétera. Entonces toda la acumulación de esos datos, con eso se hizo una estimación de la cosecha actual, más lo que te decía al principio de la colaboración. Hay cerca de 300 ingenieros de toda la provincia que trabajan en diversas empresas relacionadas al agro, ya sea acopios, cooperativas, insumeras, que semanalmente responden una encuesta. Y eso, lo que van respondiendo de la encuesta que le hacen la gente del ciber, se contrasta con lo que dicen las imágenes, y en base a esa información se van estimando
la superficie sembrada, superficie perdida, la superficie cosechada, rindes promedio, etcétera. A eso, contra los valores del costo de lo que sale una hectárea versus los ingresos que se van a tener, se calcula cuánto es el ingreso de una campaña normal y cuánto fue el ingreso de esta campaña. Se calculó la pérdida de distintas maneras. Por un lado, estrictamente desde los costos, cuánto es lo que el productor invirtió y no va a recuperar. Otra que da el número un poco más alto, que es lo que deja de percibir, que es no solo lo que perdió de lo que puso, sino que lo que pierde de como costo de oportunidad, ¿no? Porque incluso hay superficies que se hizo hay en soja, hay cerca de 200.000 hectáreas sembradas que no se van a cosechar, que ahí no, el rinde va a ser cero, y no hay, y está toda la inversión hecha. Entonces, en base a esos indicadores, se van con todos esos datos que tenemos, primero productivos, climáticos y los datos anteriores, más la información económica, que el año pasado sumamos al equipo por ahora como pasante, pero seguramente en el futuro permanente, un chico que está terminando la carrera de licenciatura en economía. Para todos estos datos que teníamos productivos muy buenos, complementarle la información económica y cruzarlo contra el Producto Bruto Provincial, el empleo provincial, etcétera, y sacar otros indicadores. En base a toda esa información se estimó esos distintos niveles de pérdida y también el efecto multiplicador que tiene el agro con las otras actividades. Si le sumás ese otro efecto, es cuando llegamos casi a los 800 millones de dólares de pérdida. Que es mucha plata. Es mucha plata. Es mucha plata. Eso implica casi el 6% del producto provincial, la pérdida. Así que sí, es importante. Es importante. Diego, ¿cómo avisoran desde la bolsa los técnicos, los ingenieros colaboradores, ustedes esta campaña de invierno? Sobre todo porque hacía referencia, estábamos pensando en el trigo, ya hay que entrar en cualquier momento, y lo que viene de la recaudación de la campaña de verano, de la gruesa, es muy magra o nada. Es más, recién hablábamos con el presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú y nos decía que hay productores que están viendo a quién le pagan, al banco, al que le arrienda el campo o al que le provee, o al de los insumos. Va a tener que elegir en alguno de los casos, y uno imagina, es el que me puede patear el pago, bueno, a ese lo dejo segundo, el que no me puede patear el pago le pago primero, ¿no? ¿Cómo se avisora? Tal cual como vos lo decís, y ahí te hablo no como presidente de la bolsa, sino como gerente de una cooperativa agrícola regional. En la cooperativa hoy el 80% de mi tiempo está dedicado a eso, a hablar con la persona que está a cargo de la parte de créditos y cobranza, y charlar con los productores y también nos obliga a ser flexibles, porque en algunos casos quisiera usar todo lo que te entregó el productor para cobrarte la deuda y no alcanza, pero si haces eso el productor se queda con 0 kilos para lo que viene. Entonces por ahí hay cosas que también tenemos que ser flexibles y le refinanciamos algo aunque tengamos grano entregado para cobrarnos, porque vos sabés que el mes que viene le va a tener que vender combustible para sembrar, o va a tener que vender él para sacar unos mangos para otra cosa. Y eso, ahí también tenemos otra cuestión que le hemos planteado, me la vuelvo para atrás, al ministro, y lo hemos hablado con el gobernador de Santa Fe, y la idea es presentarlo en conjunto a la región centro. Hemos acordado las bolsas y la parte de política, en principio también, de pedir a la Nación que derogue la norma del Banco Central de la resolución que era antes la 7.600, ahora la 7720, que te pone una penalidad en la financiación y te da tenés que pagar el 120% de la tasa vigente por tener más del 5% de existencia de soja, porque está visto como especulativo. Entonces, en este contexto, un productor que por ahí sí, es cierto, tiene una existencia y la guarda, pero no por especulación, sino porque el mes que viene tiene que pagar un arrendo, o porque tiene que llegar, o sea, ahora el que es netamente agrícola va a sembrar trigo, sí, si le financian. ¿Y qué va a hacer hasta fin de año? ¿Con qué va a vivir? Claro, entonces se guarda el grano, no por especulación, sino porque es su moneda de cambio, que va a vender todo y se va a quedar con pesos. Estamos viendo todos los días
cómo está el mercado de cambio. Entonces, esas son las cuestiones que uno dice, y a nivel local y provincial, déjame decirte que uno lo charla y lo entiende, los funcionarios no es que no lo entienden, pero es una bajada de línea nacional que es difícil de negociar. Entonces, en ese contexto es difícil, y por otro lado, tenemos un tema que muchos piensan que porque llovió algo, la sequía se terminó. Pero en realidad, si miramos también la información que provee la bolsa, hace una semana salió un informe en donde veíamos la lluvia acumulada de los últimos meses, cómo se había recargado el perfil en los distintos departamentos de la provincia, medido desde el 1 de febrero hasta el 20 de abril. Y vemos que solamente están en condiciones óptimas para sembrar algunos departamentos, como por ejemplo Concordia, que no se siembra casi nada, o Villaguay, que se siembra algo. Si vos tomás todos los departamentos más productivos de trigo, que son Victoria, Nogoyá, Diamante, Paraná, Gualeguay, Gualeguaychú, todos están por debajo del nivel que se considera óptimo para sembrar. Entonces, entre esos 6 o 7 departamentos vos tenés el 70% del área de trigo de la provincia. Todavía para sembrar, además de resolver todos los problemas que hablamos antes, que de alguna manera se van a resolver, refinanciar, ver, qué sé yo, tiene que haber condiciones para sembrar. Falta lluvia todavía. Y faltan 80, 100 milímetros en los próximos 15, 20 días. Claro. Y ya estamos en la puerta de la siembra esa, ¿no? Ya nos queda poco tiempo. Ya queda poco. El productor, ustedes saben que hablan, seguramente hablarán con productor, el productor naturalmente es optimista y siempre apuesta para adelante, pero en este momento todos uno que se relaciona con productores y habla, van a ser muy cuidadosos y nadie va a salir a sembrar por las dudas si llueve la semana que viene. O sea, en eso van a ser muy medidos porque venimos de un fracaso, entonces todos van a cuidar mucho la inversión que van a hacer este año, y si no hay condiciones óptimas, sembrarán menos. Que muchos productores lo hicieron con las hojas de segunda, se largaron a sembrar mirando los pronósticos. Sembraron en seco pensando que la semana que viene llovía, tal cual. Y no van a cometer 2 veces el mismo error, uno lo observa. Diego, lo llevo para el programa de incentivo exportador conocido como dólar soja, vamos a hablarlo así lisa y llanamente. ¿Cuál es su evaluación en este sentido, como primera pregunta? Y le voy a dejar la segunda para después de esta. ¿Cuál es su balance de lo que es este programa dólar soja 3? Bueno, este es un tema, ahí te voy a dar mi opinión personal, no hablo como por la bolsa, sino mi opinión personal del tema. Yo creo que, como toda cosa que interviene el Estado, hay beneficiados y perjudicados. La primera edición que se hizo en septiembre tuvo un gran impacto, porque había mucho volumen retenido. En ese momento había muchos contratos a fijar, mucha entrega de acopios, cooperativas que entregaban en puerto mercadería y no la habían fijado. ¿Por qué? Porque los productores le habían entregado y no le habían fijado, y se fijó mucha mercadería en ese momento. Se fijó mercadería entregada, más que lo que se vendió nueva. Entonces eso limpió muchos contratos. De hecho, en el caso nuestro de la cooperativa, en ese mes los productores liquidaron como el 30% de lo que habían entregado. Fue una cosa impresionante. Ahora, eso generó otros problemas, que le subió el precio de la harina de soja a las industrias que hacen alimento balanceado, por lo tanto fue al precio. Bueno, ustedes están en una localidad que su alrededor también tiene un impacto, lo que es el tambo, sobre todo. Bueno, eso le pegó de lleno en los precios más, empezando a entrar en una primavera que ya se mostraba seca. Y después la discusión de los arrendos, porque si bien la norma dice, ya la primera lo decía, la misma ahora también, el arrendo no queda incluido ahí. A ver, la norma puede decir eso, pero después hay un contrato que han celebrado entre las partes que dice que el arrendo es pizarra. Entonces, el productor, por ahí, por no perder ese campo que está arrendando,
y lo negoció con el dueño del campo. La mayoría lo negoció y lo terminó pagando, porque hasta en muchos casos, como te decía hoy más antes, el productor deja sin vender esos kilos que son para pagar el arrendo. Entonces los termina vendiendo al precio ese para pagarle al dueño del campo, porque él se lo pide que lo venda ahí. Entonces, después la segunda edición, que fue en diciembre, ya fue medio un fracaso porque fue menos de la mitad, y esta está ahora va siendo la mitad de la mitad, digamos, la mitad de diciembre. Y creo que no tenía ningún sentido en este problema, en este momento, en este contexto. Creo, a mí, como te digo, en lo personal, genera más problemas que soluciones, porque por un lado hay muy poca gente con existencia, y todos estos productores de los que hablamos nosotros, los medianos y pequeños, tienen que pagar quizás, no sé, 7, 8, 9 quintales de arrendo en un lote, y por ahí van a cosechar 0. Entonces, al ponerte dólar soja, le estás agrandando la deuda, donde está solucionando un problema. Entonces, ¿qué genera? Discusión entre privados, porque va y le dice al dueño del campo, y el dueño del campo dice, no, yo tengo un contrato, no, pero esto dice que no va, y no, bueno, y va a por ejemplo, te doy otro ejemplo, la semilla de soja, habitualmente las cooperativas o los acopios, es muy normal que lo presten, lo financien a cosecha en kilos. Yo te doy, no sé, 100 kilos de soja, de semilla de soja, y me devolvés 200 kilos de grano soja. Está en kilos. Y ahora que no la tengo, no tengo soja para entregarte, ¿a qué precio me la vas a facturar o cómo me la vas a refinanciar? ¿Me explico? Genera problema, discusión. Dueño de campo con arrendatario, cooperativa con asociado, acopio con cliente. No, esto, ¿a qué me lo tomás? ¿Me lo tomás este? En un escenario de escasez, nadie va a vender, son muy pocos los que venden, y los otros les generas un problema extra, porque no tienen para vender, y muchas de las cosas que deben están asociadas a kilos de soja. Entonces, para mí fue totalmente fuera de tiempo. Hasta te diría la primera, la entiendo, la de septiembre, porque de última cumplió un fin recaudatorio y de juntar reservas para el Banco Central, pero generó un montón de conflictos. Pero por otro lado, por las bolsas siempre tratamos de bregar por la transparencia de los mercados, y eso implica que el mercado sea transparente y libre, sin intervención del Estado. Entonces tiene que haber un dólar único para todo y competitivo. No, yo te administro y te doy un dólar para esto más alto y uno más bajo para lo otro. Eso genera siempre beneficiados y perjudicados. Así que de eso sí estamos totalmente en contra de esas intervenciones. Seguro. La última, y se nos acaba el programa, dentro del poder de síntesis que pueda, Diego, si nos puede explicar por qué el tema de el precio de la soja, cuando se lanzó este último programa, cayó bastante más de lo que era la expectativa, que eran 120.000 pesos la tonelada. A ver si usted nos puede clarificar, y más o menos pasó lo mismo con el sorgo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en la soja, en las semanas previas, cuando ya se rumoreaba esto, en realidad hubo una ensalada de todo. En diciembre, después del último dólar soja, hubo muchas empresas que se sobrevendieron, o sea, vendieron más soja de las que habían comprado. Entonces, durante enero ofrecían precios mayores a lo que daba la cuenta de el precio de fast teórico, o sea, el precio libre de exportación en dólares por la cotización oficial. Entonces vos veías que, por ejemplo, AGD pagaba 75.000 pesos la soja en enero y otra empresa lo pagaba en 90.000. ¿Sí? Y vos agarrabas la calculadora y decías, en Chicago vale tanto, menos retenciones, menos gasto de FOBIN, da tantos dólares. Por la cotización oficial daba lo que pagaba GD o lo que pagaba Cargill. Claro. Porque estaban comprando y vendiendo. El que había sobrevendido pagaba más porque tenía que comprar la que había vendido. Y eso generó un montón de distorsiones en el medio. Y después, en la zona nuestra, acá en Entre Ríos, tenemos muchos consumos, sobre todo las avícolas, que después de diciembre le costó un montón comprar soja porque los productores vendieron en diciembre y después cuando bajó el precio no vendió nadie. Entonces seguían ofreciendo esos precios altos siempre que el negocio suyo lo permitía en sus costos del pollo y demás. Por ahí ofrecían un precio mayor por la soja para que alguien les venda, porque si no nadie les vendía. Y cuando llega esta nueva edición del dólar agro,
ya 2 o 3 semanas antes se estaba hablando de esto, entonces muchos empezaron a sobrepagar los precios. Vos veías esas semanas previas que pagaban, no sé, 88, 90 mil pesos la soja, y hacías la cuenta, a 300 va a valer 120. Claro. Pero la realidad es que la soja fuera, lo que valía fuera, menos la cuenta que te hacía hoy, daba para pagar $350. Entonces, si vos hacías los 88 mil pesos dividido $350, no te daba el oficial. Claro. ¿Me explicó? Entonces, esa cuenta daba como que la soja la estaban pagando $425, si la hacías al dólar oficial. No se podía pagar eso la soja. Yo entiendo que muchos estaban comprando soja porque ya sabían que podía venir algo así. La realidad es que hoy el FAS teórico va oscilando un día a otro, pero Sí. a 300 pesos el dólar está dando 105, 106 pesos. Exacto. La capacidad de pago de la exportación. Ese es el valor que da tomar el precio de Chicago, restarle las retenciones y los gastos de embarque y demás. Exacto. Da hoy más o menos $350. Así que es esa la razón. Estaba un poquito inflado los días anteriores del mercado. Bien. Diego, ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado. Gracias a ustedes también por la posibilidad. Un abrazo Gracias, muy grande. Diego. Buen fin de semana.